Tenemos en línea justamente a esta hora en Estados Unidos a Benjamín de Yurre, analista político republicano y economista. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer y un honor estar con ustedes. Benjamín, qué bueno tener la oportunidad de discutir cómo le ha ido a Marco Rubio en esta audiencia, porque yo sí quiero comenzar por este punto. Usted recordará, por supuesto, todas esas audiencias que ha liderado allí mismo en el Congreso estadounidense Marco Rubio, poniendo tras las cuerdas a funcionarios en línea. Ha sido muy mordaz en estos cuestionarios y ahora ha tenido que enfrentarlos desde la otra banca. ¿Cómo le fue? Sí, ahora mismo está en vivo la confirmación de la audiencia de confirmación. Marco Rubio, en este momento, yo pude escucharlo, ¿no? Hasta este momento, que estoy ahora con ustedes en vivo, pero es interesante todo lo que está diciendo, por supuesto, ¿no? Están haciendo preguntas, ahora una serie de preguntas a los senadores. Es muy importante la postura de Marco, porque Marco lo conocemos incluso personalmente, él por años ha mostrado una postura completamente vertical en contra de las dictaduras comunistas en América Latina, ¿no? O sea que esperamos que continúe con ese trayecto. Desde luego, estamos viendo que ahora que será secretario de Estado, las cosas cambian en el sentido que ahora las cosas a la vez más desde el punto de vista más geopolítico. Entonces muchas cosas intervienen ahora en este momento. Sin embargo, en el caso de Maduro y los secuaces que tienen allí, que tienen, inclusive hay recompensas de millones de dólares sobre ellos, muchas cosas pueden pasar. Inclusive pues, se pudiera formar, y Marco Rubio pudiera hasta liderarlo, lo que es un consenso multilateral, ¿no? De muchos países, incluyendo la Corte Criminal Internacional, que tal vez es la parte más difícil, ¿no? Vamos a recordar que ellos encausaron a Benjamín Netanyahu, ¿sabes? O sea, que ellos, es un poquito más difícil esa parte, pero vamos a ver qué puede lograr precisamente Marco, ¿no? Esa es una de las labores que va a tener él. Evidentemente, la otra de las labores que va a tener va a ser tratar de lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Y ese acuerdo de paz vendrá dado por concesiones de ambas partes, pero básicamente más de Ucrania que de Rusia, porque Ucrania es la que está siendo invadida. Y lo que se le va a plantear, sabemos que es concesión de territorio, de más territorio. Sabemos que ya Ucrania perdió la península de Crimea. Primero, Crimea ya la perdió hace unos años, ¿no? Y ahora tienen invadido, por ejemplo, la zona del Donbass y Mariupol, que está en el Donbass, que esa es una zona donde está la mayor, reserva probada de litio en el mundo. Se dice que hay más de 500.000 toneladas de litio, y litio es el combustible del futuro indispensable para los automóviles eléctricos, ¿no? De manera que eso lo tomó Rusia inmediatamente, ¿no? Sí. Porque ahí está la mayor concentración no solamente de litio, sino de neón también. Y neón es un material usado en todas las manufacturas eléctricas, de manera que es por completo muy, pero muy importante. Esos son los puntos principales tal vez que tendrá Marco Rubio, y desde luego para él hay algo que es prioritario también, muy interesante, muy importante, que es la incursión económica china constante en Estados Unidos. Es una cosa increíble porque, señores, las empresas chinas como Temu y Shein, despachan directamente desde China aquí a los hogares norteamericanos sin tener depósitos en Estados Unidos, sin tener almacenes y a precios irrisorios. De manera que la competencia contra la producción nacional norteamericana. Esto es una cosa que va a cambiar, y yo sé que se van a poner muchos reparos en eso. También la cuestión de los bancos chinos. Los bancos chinos entran como Pedro por su casa en Estados Unidos. En cambio, los bancos norteamericanos para entrar a China es dificilísimo. Tienen que abrir una oficina por 3 años primero. Después pueden tener una participación accionaria de un 25%. Y el gobierno chino tiene la mayor parte. Bueno, es una cosa desastrosa. En cambio, los chinos tienen aquí varios bancos, expenden dinero, inclusive hasta en yuanes, en los ATM de ellos, en moneda china, expenden cartas de crédito con denominación directa en renminbi, o sea, en yuanes, que la moneda de ellos, de manera que perjudican lo que es el signo monetario norteamericano, que es el dólar. Y hay muchas cosas en las cuales Marco Rubio sabemos
que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Sí, es que son Pero muchas cosas, evidentemente. Habíamos hablado de Ucrania, de China, de hecho fue uno de los temas principales al inicio de esta sesión, un tema que debatió ampliamente también nuestra compañera Ruth del Salto desde Qatar en el programa Ángulo de NTN 24. Yo le propongo que nos quedemos un instante en América Latina, porque en esta audiencia de confirmación como futuro secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio denunció en el Congreso estadounidense la presencia de Irán en Venezuela, otro actor clave en este escenario geopolítico que tendrá que enfrentar y barajar Marco Rubio. Dijo que Teherán está desarrollando una fábrica de drones en territorio venezolano y acusó al régimen madurista de proporcionar pasaportes ilegales a los terroristas libaneses de Hezbollah. Eso era lo que decía. Escuchemos, Benjamín. Sí. Las elecciones fueron completamente falsas. Ellos hicieron estas concesiones de migración y ahora tienen licencias generales para compañías como Chevron, que de hecho están entregando millones de dólares al régimen, y el régimen no mantuvo sus promesas, así que todo eso tiene que ser aprovechado, porque en Venezuela hay una presencia fuerte de Rusia y de Irán, y están aprovechando y están de hecho construyendo fábricas de drones en Irán, en nuestro propio hemisferio, sin mencionar la larga práctica del régimen de Venezuela de entregar pasaportes ilegítimos a gente de Hezbollah en nuestro propio hemisferio. Benjamín, muchos de los críticos de las sanciones decían que estas lo que iban a hacer en últimas era acercar al madurismo aún más, como si ya no estuviera bastante cerca, a los regímenes de Rusia e Irán. Conocemos esta noticia explosiva de esta fábrica de drones iraní en Venezuela, según la información de Marco Rubio. ¿Para dónde deben ir las sanciones? Es decir, porque ha generado preocupación el tema de las licencias petroleras, porque se hablaba que incluso estarían haciendo las petroleras un enorme lobby también con el propio Donald Trump. Mira, esto es una cosa muy, yo diría que es muy delicada la situación que se presenta allí en Venezuela, porque se habla incluso de que en Venezuela hay plataformas misilísticas iraníes instaladas en Venezuela. Digamos, si eso se llegara a comprobar y se llegara a publicar, digamos, como se dice, sería una situación muy delicada porque, digamos, estaría la seguridad de Estados Unidos, digamos, en riesgo. Y bajo una situación como esa, evidentemente muchas cosas pueden pasar, ¿no? Desde luego, siempre contando con lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU y este tipo de cosas, pero muchas cosas pueden pasar, sobre todo con estos terroristas que están en el poder en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Pero sobre todo en Venezuela, ¿qué es lo que puede pasar? Ni que Dios lo quiera. Por eso es tan importante la figura de Marco Rubio. Una persona de su experiencia y su capacidad puede ser decisivo y básico en esta situación, en el sentido que no se llegue a formar una zona neurálgica en el Caribe, porque es muy importante, digamos, cualquier cosa que suceda en Venezuela, el aliado principal que tiene Venezuela indiscutiblemente va a ser Cuba, ¿no? Cuba, para mí, yo lo he dicho en varios lugares, vendría a ser lo que fue Japón en la Segunda Guerra Mundial, que nadie sabía lo que era hasta que se presentaron con una flota inmensa, con los kamikazes, y bueno, eso fue un desastre, el ataque a Pearl Harbor. Entonces, Cuba está armándose hace más de 60 años. El armamento, a lo mejor es rusos, iraníes, pero están muchas sombras sobre las armas. Y es una incógnita importante el caso de Cuba, ¿no? Pero desde luego, estamos hablando de la figura entonces también de Irán, ¿no? Sí. Que Irán puede interceder. Nicaragua ofrece muy poco, pero también va a ayudar, digamos, porque son sus socios, ¿no? Estamos hablando por lo menos 3 países que van a estar interfiriendo. Está por verse la reacción china y la reacción rusa, pero en cualquier caso es muy, pero muy importante de que no se forme aquí el Caribe una zona neurálgica, porque es muy peligroso. Y yo lo vengo diciendo, no es que uno crea mucho en esas cosas, pero cuando en 1555 Nostradamus predijo que la Tercera Guerra Mundial iba a ser en el Medio Oriente, en ese momento se acababa de descubrir América, cuando él escribió su libro Las Profecías, en el año 1555. De manera que la mente del profeta Nostradamus no se consideraba la existencia de América. Por eso es que a lo mejor no estaba, digamos, profetizando quién pudiera ser en América Latina. Sin embargo, la experiencia por eso
es tan importante la experiencia de Marco Rubio, porque esta situación hay que manejarla con pinzas. Lo que va a suceder, lo que puede suceder en América Latina, es delicada la situación. Delicadísima, delicadísima. De hecho, Marco Rubio decía, bueno, ya que usted tocaba el tema de Cuba, decía que Cuba se está derrumbando por esta crisis energética, por supuesto, la crisis de los derechos humanos. Estamos hablando de un hijo de migrantes cubanos que ha criticado a propósito fuertemente la administración Biden, que le dejó una papa caliente con la que no contaban, porque yo recuerdo que hace un tiempo una congresista estadounidense por Florida, María Elvira Salazar, le preguntaba al propio Blinken si iba a sacar o no a Cuba de esta lista de estados patrocinadores del terrorismo. Sí, Blinken le dijo que eso no iba a ocurrir en el futuro cercano. Finalmente ocurrió, le dejó esa papa caliente. ¿Qué tanto puede lidiar con ella Marco Rubio? Hay una cosa que evidentemente, cuando estamos hablando de órdenes ejecutivas, las órdenes ejecutivas tienen fuerza de ley, pero evidentemente pueden ser derogadas, pueden ser revocadas por el Congreso, por el Tribunal Supremo de Justicia o por el próximo presidente. Es muy posible que Trump la revoque, la derogue, digamos, ¿no? Es muy posible y vuelva a incorporar a Cuba como Estado terrorista. Es muy posible que eso ocurra, ¿no? Sabemos que Cuba es, digamos, la jefa de los títeres en toda América Latina, y es la responsable de la infiltración comunista y el desequilibrio de todas las economías en América Latina, con la incursión, digamos, con las teorías comunistas, ¿sabe? En toda América Latina, ¿sabe? Esa es la gran verdad, ¿sabe? La principal adoctrinadora. Benjamín de Yurre, analista político republicano y economista, gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Miami. Es un placer y estamos a la orden.